Samantha Nogales, ella es diputada de Comunidad Ciudadana por Cochabamba. Ella nos va a explicar un tantito el proyecto de ley de Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar. A ella la saludamos, Antonio Dolenz y Rubén Atahuichi. Buen día, diputada. Buenos días, Rubén. Un placer poder conversar con ustedes y también con la ciudadanía sobre este tema muy importante. Diputada, comencemos por el problema, ¿no? Porque cuando se plantea una ley entendemos que es porque por detrás hay un gran problema. ¿Por qué no nos explica el problema, diputada? ¿Qué cantidad? Si es que hay datos también de padres de familia que de repente no cumplen con su función de esta responsabilidad que tienen con los hijos. Explíquenos la magnitud del problema, por favor, para empezar la entrevista. Bueno, les decía que en Bolivia es uno de los países en la región, junto a Perú y Colombia, donde las familias monoparentales tienen la mayor cantidad de familias monoparentales en la región. Y de esas familias monoparentales, el 80% está a cargo de las madres y el 20% de los padres. En ese sentido, creo que es importante empezar aclarando que esta ley no va en contra de los padres u hombres, sino que va a favor de las niñas, niños y adolescentes que se ven desprotegidos con el tema de su asistencia familiar, ya sean hombres o mujeres quienes tienen que dar la asistencia familiar. Creo que es importante aclarar ese punto. No está dirigido solo a padres, sino también a madres irresponsables que incumplen con esta necesidad básica de las niñas, niños y adolescentes. Otro tema importante, que de estos 10 padres o madres que dan pensión, que deberían dar pensión, solamente 2 dan pensión en nuestro país. Eso es alarmante. Eso quiere decir que 8 niños o niñas están totalmente desamparados por el progenitor o progenitora que no está al cuidado. En ese sentido es una cifra alarmante porque no es el 20% de casos que solamente reciben esta pensión alimenticia. En ese sentido, nosotros ante esta preocupación y ante varias denuncias que hemos recibido de parte de padres y madres que están al cuidado, hemos decidido implementar este proyecto de ley que en países vecinos ha funcionado de una manera muy buena. Hace muy poco se ha aprobado un proyecto de ley muy similar en México, donde también hemos tenido algún tipo de conversaciones e insumos para ver cómo se podría aplicar. Obviamente Bolivia es otro contexto, Bolivia es un contexto con características distintas y nosotros hemos adaptado a las características bolivianas, donde inclusive la cifra es mucho mayor que otros países que ya tienen esta ley. Ahora, ¿cómo se ha trabajado esta ley, este proyecto de ley, diputada? En el país, Comunidad Ciudadana seguramente ha socializado con algunas instituciones. La vemos constantemente a María Galindo, por ejemplo, pelear porque los padres irresponsables paguen sus pensiones a los niños. A ver, ¿qué insumos ha podido conseguir usted como diputada proponente o la comisión que trabaja este proyecto? Sí, mira, hemos realizado como una primera propuesta, por así decirlo, un primer borrador del proyecto de ley, donde lo que hemos hecho en esta etapa estamos precisamente en eso, en hablar con los medios de comunicación, en enviar a las instituciones, en mostrar en las redes sociales para que haya una retroalimentación de la población, de la sociedad, de quienes están implicados, ya sean padres, madres, familias, jueces, abogados y demás. Entonces, justamente ahora nos está llegando muchos insumos para mejorar la ley, porque se trata de que sea una ley sólida, una ley legítima y una ley lo mejor posible elaborada. En ese sentido estamos perfeccionando ya la ley. Esta semana y la anterior nos han llegado muchas observaciones, muchas sugerencias, pero lo más importante es que nos ha llegado muchísima aceptación de cientos y cientos de personas que se han visto por años perjudicadas ante la ausencia de esta pensión hacia los niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido nosotros estamos trabajando en perfeccionar esta ley y así presentarla y ojalá sea aprobada por unanimidad en el Parlamento, porque obviamente este proyecto de ley no tendría por qué tener colores políticos, porque los únicos beneficiarios finales son las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que son una base y un futuro nacional. Diputada, ¿cuál es la fuente de esta información en relación de que el 80% de las madres paga pensiones y el 20% los padres? Esta información sale de ONU Mujeres en un informe que se ha realizado y también del Instituto Nacional de Estadística, INE, donde además establece que en Bolivia desde el 2022 hasta ahora han existido 16.500 divorcios
y en los últimos 10 años 129,000 separaciones, es decir, tenemos esa cantidad más o menos de familias monoparentales donde uno de los progenitores, ya sean hombres o mujeres, están al cuidado y el otro tendría que cumplir con el 50% de la obligación. Porque algo también importante es, no olvidemos que la normativa establece que el 50%, que del 100% de gastos que se hace en los hijos o hijas, el 50% tiene que correr a cargo del progenitor o progenitora a cuidado y el otro 50% a cargo de quien no está al cuidado. En ese sentido, no es que la persona que no está al cuidado tiene que pagar el 100%, sino ese 50% correspondiente debería asumirlo, ya que la otra parte asume el otro 50%. Ahora sí, diputada, si nos puede explicar en concreto qué es lo que propone la norma. Bueno, esta norma tiene por objetivo principal crear el Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar. ¿Y qué pasa con este registro? Las personas que estén en este registro van a no poder hacer ciertos trámites. Por ejemplo, no van a poder renovar su licencia de conducir, su cédula de identidad, no van a poder optar a cargos como servidores o servidoras públicas, menos a instancias que tengan que ver con niñas y adolescencia. No van a poder solicitar créditos bancarios, van a tener arraigo, no van a poder renovar su pasaporte, no podrán realizar trámites de compra, venta o algún trámite en derechos reales y o notaría de fe pública, no va a poder postular a ningún cargo electo de representación ni por voto popular, se va a proceder al congelamiento de cuentas y se va a proceder a la suspensión de la autoridad paterna o materna mientras no cumpla con estos requisitos. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que una persona tenga que ir a hacer estos trámites nombrados, va a tener que llevar su certificado de no adeudo de asistencia familiar y este certificado lo va a emitir el Tribunal Supremo de Justicia, quien va a centralizar la información y los datos que van a provenir de los juzgados especializados en familia. Lo que nosotros queremos es que además de que, como dice la normativa, existe la orden de aprehensión y demás en Bolivia, que de alguna forma funciona adecuadamente, podremos decir, se tarda mucho, existe mucho tiempo en el que la persona tiene que hacer el trámite para que salga una orden de aprehensión y muchas veces, ya teniendo la orden de aprehensión en mano, las personas o se escapan o se esconden, salen del país, cambian de domicilio y no hay cómo encontrarlos. Hay personas que nos han escrito igual en las redes sociales que están años buscando al progenitor o progenitora que no ha cumplido con las pensiones más de 10 años, entonces para evitar que se alargue el tiempo en el tema de la liquidación y la orden de aprehensión, que también va a seguir su curso, queremos realizar este registro nacional donde de alguna forma se presiona de mayor manera a los progenitores o progenitoras que no paguen la asistencia familiar. Si nos puede, aunque ya lo estaba haciendo, diputada, pero si nos puede explicar cómo es ahora, digamos que una señora, una mamá que hace 3, 4, 5 años no recibe la pensión de parte del papá de sus hijos. ¿Cómo hace ahora? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? ¿Recurre a la justicia? A esto que usted dice de la detención, en fin, si nos puede explicar eso, ¿cómo es ahora? Sí, a ver, les explico. Primero que puede ser una mamá o un papá el que haga la solicitud de liquidación. La solicitud de liquidación se realiza a través de un abogado, presenta un memorial, si no me equivoco, no soy abogada, pero he revisado el procedimiento, presenta un memorial donde el juez establece una liquidación, ¿no? La persona a cargo presenta, demuestra que no ha habido el pago de pensiones. Hay varias formas de demostrar, a través de cuentas bancarias, a través de diferentes formas de pago, dependiendo cómo se ha acordado en un juez previo, en un acuerdo regulatorio o en algún otro tipo de documento. Una vez que el juez acepta esta liquidación, notifica a la otra parte y esta parte tendrá que hacer observaciones sobre esta liquidación, si es que un mes sí le dio pero no anotó, o sea, se puede hacer 1000 observaciones y una vez que pasa este procedimiento, ¿no? Que dependiendo los días, pero puede llegar a ser hasta un mes, el juez manda una orden de liquidación, es decir, la persona tiene 3 días para pagar el total de la liquidación y de la deuda. En caso de que no pase eso y la persona no se apersone, se presenta otro memorial para que salga la orden de aprehensión.
también tarda un poco de tiempo la orden de aprehensión, y en caso de que la persona pague el total, bueno, la orden de aprehensión quedará sin efecto y no hay ningún aprendido o aprendida, y en caso de que no, obviamente tiene que ser trasladado a un centro penitenciario hasta que pague la pensión o creo que establece alrededor de 6 meses como tiempo de estadía en un centro de retención penitenciaria. En ese sentido, nosotros hemos visto varias deficiencias en el tema del tiempo, porque mientras tú haces el trámite, y además que tienes que pagar un abogado particular que cuesta entre 1.500 y 2.000 bolivianos, y si bien la normativa establece que la parte demandada tendría que cubrir estos gastos, no sucede siempre, nosotros queremos coadyuvar de alguna forma en la presión hacia las personas que no paguen sus pensiones con este tipo de medidas que son del día a día, que son cosas que de verdad te perjudican, porque como les decía, cuando llega la orden de aprehensión, en caso de que llegue, porque inclusive hay personas en menos privilegios y en menos condiciones que los que estamos en las ciudades, por ejemplo, que son en los municipios, muchas veces dejan ahí sus casos porque ir y venir todo el tiempo de la ciudad al campo para hacer seguimiento a su proceso es complicado y cuesta plata. Entonces este registro es simple, se notifica a un juez de juzgado familiar y este juez directamente notificará al Tribunal Supremo de Justicia para que el nombre de la persona quede registrada y no pueda hacer los trámites que ya les había mencionado. ¿Habrá algún registro, diputada, de la cantidad de este tipo de trámites que circulan todos los días por los tribunales, de gente que está buscando que se le pague la pensión, ya sea varón, sea mujer, el deudor, pero ¿habrá algún registro? Mira, hemos solicitado una petición de informe, a veces las peticiones de informe tardan mucho, estamos a la espera de la información, hasta ahora no tenemos una información oficial de cuántas personas estarían en medio trámite, digamos, ¿no? Pero ni bien nos hagan llegar esa información, obviamente va a servir mucho para el proyecto de ley. Tienen 10 días calendario para respondernos y esperemos de verdad que la respuesta sea oportuna para enriquecer a este proyecto de ley. Ahora, ¿en qué estado está el trabajo de la ley? Nos decía que están recibiendo más insumos, seguramente mucha gente va a querer sumarse a este proyecto. Más o menos, ¿cuándo tendrían pensado tener ya listo el proyecto, presentarlo a la Asamblea? ¿Cómo se han fijado estas fechas? Sí, justamente mañana tenemos la reunión del equipo porque somos un equipo de parlamentarios que estamos presentando este proyecto de ley para poder establecer ya estos tiempos. Como les decía, son 2 semanas que hemos recibido insumos, estamos terminando de enviar a otras instituciones, muchas veces las instituciones también toman su tiempo para revisar muy bien la normativa porque hay que ser muy minuciosos en estos temas que son tan particulares y tan importantes. Entonces estimo que esta semana que viene además vamos a estar recibiendo insumos y entiendo que principios de junio ya estaríamos presentando la ley porque además tenemos que tener acercamientos con parlamentarios tanto del Movimiento al Socialismo con Creemos porque como les decía, este proyecto de ley no tendría por qué tener colores políticos y seguramente se va a derivar a la Comisión de Derechos Humanos y ahí la comisión con las 3 bancadas van a tener que discutir este proyecto de ley y ojalá aprobarlo por unanimidad para que los únicos beneficiarios finales sean la niñez y la adolescencia de Bolivia. Diputada, ¿qué previsiones se están tomando en relación a la aplicación de las restricciones, por ejemplo, del proyecto de ley? El hecho de que no te permitan hacer transacciones, el hecho de que no te permitan hacer un trámite, implica nomás coartar ciertos derechos civiles también, más allá del derecho, de la obligación que uno tenga respecto del cumplimiento de pensiones con sus hijos. Habrá que trabajar también en el control constitucional, diputada. Así es, de hecho hemos hecho un trabajo minucioso en no vulnerar absolutamente nada que tenga que ver ni con la Constitución Política del Estado, que es nuestro paraguas máximo institucional, y tampoco el tema de los derechos humanos, tratados de derechos humanos internacionales. En ese sentido, primero es importante aclarar que este registro correrá a partir de los 90 días de adeudo, es decir, una vez que exista una deuda de más de 90 días, se aplicará el registro. Porque en 90 días, creo que son 3 meses suficientes para que una persona pueda
dar los motivos del por qué no habría dado estos 3 meses, pero si no, tendría que aplicarse esto. ¿Qué pasa en el tema de los derechos que mencionabas? Si bien una de las observaciones que hemos recibido en redes sociales más que todo es que estaríamos privando a estas personas de su derecho, por ejemplo, a la identidad, hay que tomar en cuenta que en tratados internacionales, hablando de derechos humanos, se pone un derecho por sobre el otro. Es decir, el estándar de aplicación más alto en este caso es el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes, porque si tú no les das la pensión alimenticia, les estás privando inclusive de comer. Por lo tanto, el no comer, el no estudiar, el no tener una salud, va a ir por sobre inclusive el derecho a la identidad de una persona. En ese sentido, nosotros estamos muy apegados al tema de los tratados en cuanto a derechos humanos, porque estaríamos hablando de derechos fundamentales, de derechos vitales de la niñez y adolescencia por sobre derechos a la identidad o derechos a la libre, no sé, circulación o viajes al exterior de estas personas, pero nosotros estamos totalmente apegados a la regla, a la normativa, y a manera de regla general se limitan y ponderan ciertos derechos por encima de otros, como los mencionaba hace un momento, ¿no? Así, por ejemplo, se limita el derecho a la libertad personal, que es un derecho de segundo orden, solo después del derecho a la vida, para salvaguardar los derechos precisamente de la niñez y la adolescencia. Diputada, ahora, cierto, muchas de las propuestas de ley de la oposición suelen ir al tacho porque no encuentran consenso o simplemente en el oficialismo ignoran estas iniciativas. ¿Qué comisión trabaja esto? Usted nos decía, somos un equipo. Si en ese equipo están diputados también del oficialismo, si es que también hay acercamientos con el oficialismo, diputada. Mira, primero, el equipo que está trabajando este proyecto de ley es 100% parlamentarios de Comunidad Ciudadana, pero eso no quiere decir que sea un proyecto bandera naranja que tiene que ser de comunidad y solo de comunidad. Yo creo que, insisto con esto, este proyecto de ley que es tan social y que tiene un interés primordial, que son los niños y los adolescentes de nuestro país, tendría que ser consensuado. Lo estamos trabajando nosotros por una cuestión lógica de afinidad, no voy a decirlo de otra manera, con nuestros equipos de abogados, y 2 miembros de la Comisión de Derechos Humanos, que son parte de la bancada de Comunidad Ciudadana, están también en el ruedo, están trabajando este proyecto de ley, y hemos solicitado también reuniones a las presidencias de algunas comisiones para hacer estas mesas de trabajo quizá un poco más técnicas, ya con las observaciones que nosotros tengamos esta próxima semana más que nos llegue de la población y de las instituciones, nos podamos sentar con ellos para poder plantearles este proyecto de ley y que ojalá sea de consenso y de unanimidad, porque como bien ustedes decían, lastimosamente, proyectos de oposición son casi nunca tocados, digo casi porque he visto por primera vez un proyecto de ley de patrimonio cultural que va a tocarse esta semana, que ha sido de un parlamentario nuestro, pero en general no ponen en agenda nuestros proyectos de ley. Pero de nuevo, este proyecto de ley no es nada político partidario, no tiene ningún cálculo político, no tendría por qué tener colores políticos ni intereses primordiales en relación a protagonismo, sino un proyecto de ley que de verdad busca, con una legítima intención, que las niñas, niños y adolescentes tengan este derecho fundamental a la vida, a la educación, a la salud y todos sus derechos para que no sean vulnerados. Diputada, nos decía que en otros países se ha trabajado ya una norma similar. ¿Se tiene algún antecedente del impacto que ha tenido esta ley en otros países? Y ustedes, en lo personal, como equipo, ¿qué esperan como resultado de este proyecto? Bueno, justamente como les mencionaba, en México ha sido hace muy poquito la aprobación de esta ley, una ley que tiene que ver con estas cuestiones similares, que ha tenido muy buena aceptación, ha sido aprobada también. Y nosotros lo que queremos con esta ley es primero que se apruebe, que se reglamente y que se cumpla, que la justicia trabaje en pro de los niños, niñas y adolescentes una vez aprobada esta ley,
que se pueda interinstitucionalmente y con los 3 niveles del Estado armar un equipo importante nacional para que esta ley funcione, porque el perjuicio final es para las niñas, niños y adolescentes. Y esta primera ley es un primer paso, porque hay que tomar en cuenta algo importante. Si bien el tema económico es fundamental, también es importante la estabilidad emocional, la estabilidad mental de la niñez y la adolescencia en nuestro país, porque muchas veces varios de los progenitores o progenitoras que no cumplen con las pensiones tampoco cumplen con estar cerca de sus hijos, o cumplen con las pensiones pero no los ven, o directamente no los ven ni cumplen con las pensiones. Entonces es un tema muy complejo que también lo estamos analizando, porque la carencia emocional sobre la niñez y adolescencia también que pesa en la sociedad es muy fuerte. Entonces estamos viendo también el impacto de cómo poder, no sé si normar o cómo establecer cierta normativa, valga la redundancia, en relación a la estabilidad emocional de los niños por la falta de presencia de los padres o madres que están ausentes.